Buenas noches. Como todos los viernes estamos en Tiempo de Derechos, Un Mundo Después, el programa de la Asociación Ragone, por esta señal del 10. Vamos a tener un programa interesante en este encuentro. Vamos a hablar con algunos invitados del aporte de la genética al mundo de derechos humanos, a la revolución que produjo la genética en la medicina, en la justicia. En el segundo bloque vamos a compartir también con un entrevistado que nos va a hablar acerca de los derechos humanos de una comunidad muy particular, que es la comunidad de sordomudos en Salta. Vamos a terminar también hablando con alguien que nos acompaña desde la Universidad Católica para que nos cuente un poco la visión internacional del mundo de derechos humanos y cómo va evolucionando en Latinoamérica jurídicamente el paradigma de derechos humanos. Así que espero que disfruten el encuentro, que se sientan bien. Tenemos una nueva cuenta de Twitter que ahora la van a poner en pantalla para que podamos interactuar a través de Twitter si nos quieren acompañar, mandarnos mensajes. Tenemos un número telefónico también que va a estar ahí a disposición de ustedes. Lo que quieran preguntar, las dudas que tengan, bienvenido sea. Se encuentra con nosotros esta noche la doctora Alejandra Disich, que es genetista. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Fernando. La verdad que te agradezco la invitación. Es un placer colaborar con ustedes. No, por favor, para nosotros es un placer que puedas acompañarnos a nosotros a contarle a la audiencia la experiencia de tu trabajo, que muchas veces, Alejandra, parece magia, ¿no? Sí. Lo que se puede hacer con la genética. Por eso me gustaría que nos cuentes un poco para qué sirve. Sí, a veces en realidad la genética se exagera, ¿no? Uno cree que lo resuelve todo y a veces también se la subestima, ¿no? Porque hay muchos conceptos nuevos, es un lenguaje nuevo que estamos obligados a entender, entonces, bueno, a veces juega mucho la fantasía con la realidad. A veces parece que si no es tangible y lo tocas ahí, no existe, ¿no? Exacto, exacto. Lo fundamental y creo que el gran progreso que logró la genética es poder realmente manejar toda la información que hay en el ADN, en nuestro genoma, al servicio de la salud y de la justicia. Por el lado de la salud, yo sé que a ustedes les interesan mucho los derechos humanos, pero en realidad tenemos derecho a tener salud. Por eso un derecho humano básico, me gustaría claro, comentarte un poquito, ¿no? Porque digamos, ahora los estudios genéticos tienen mucha precisión y mucha certeza para el diagnóstico de las patologías. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a que se sospecha de una enfermedad, uno va, se hace un hemograma, una orina completa, un estudio bioquímico y todo. Ahora, todos los laboratorios, ¿sí?, complejos y de excelencia ya han incorporado los estudios genéticos para confirmar el diagnóstico de las patologías. En Salta actualmente entonces una persona o un médico puede recetar un estudio genético para determinar alguna enfermedad. Exactamente. Bueno. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, bueno, en realidad podemos hablar de varios, ¿no? Pero el 5 al 7% de los recién nacidos, ¿sí?, nacen con un problema genético, ¿sí?, que se puede expresar en algún momento de su vida. Uno tiene, por ejemplo, un niñito que ha nacido con malformaciones, uno le hace un estudio genético para ver si esa malformación es congénita y genética o ha sido congénita ambiental, para poder no solo diagnosticarlo a él, sino también ver a toda la familia y asesorar a esa familia. Alejandra, pero entonces el estudio genético que se le puede hacer a un bebé es un diagnóstico, pero no implica que hay una vacuna o algo para intervenir No, lamentablemente hay pocas intervenciones que se pueden hacer porque uno ya nace con ese defecto. Por ejemplo, dentro de la genética, y te voy a decir cómo nos dividimos los genetistas para abordar las patologías. Por un lado están aquellas patologías que son más frecuentes, en donde uno habla de que se hace un estudio citogenético. Mirando al microscopio, nosotros vemos el ADN, ¿sí?, que está contenido en cada célula, en el núcleo. Ese ADN está empaquetado, de manera que nosotros lo vemos como si fuera cromosoma. Hay una serie de ilustraciones muy interesantes y gráficas. Ya hemos pasado varias. Acá, por ejemplo, a ver. La siguiente, a ver si pueden mostrar, así le explico a Fernando. La siguiente.
¿sí? Ahí donde dice que ves que los estudios genéticos no solo sirven para el diagnóstico del paciente, sino para prevenir, para tratar, para asesorar al individuo y a la familia. ¿Sí? La siguiente, ahora vamos a ver, ahí está. ¿Viste? Ahí dice, la genética médica se divide en distintas áreas. La citogenética, y vemos el microscopio, ¿no? Sí. Es donde nosotros vemos el ADN en forma de cromosoma. Y ahí, por ejemplo, podemos diagnosticar síndrome de Down, que como todos conocemos, síndrome de Turner, de Klinefelter, parejas con problemas de esterilidad suelen tener problemas en su análisis citogenético. Alejandra, y si ese diagnóstico no sirve para intervenir, ¿para qué sirve, digamos, tener el diagnóstico a un futuro? A un futuro, en realidad, por ejemplo, un chiquito con síndrome de Down, ¿no es cierto? Uno ve que tiene, en vez de tener 46 cromosomas, que es el set de cromosomas normal en la especie humana, tiene 47. Tiene un cromosoma 21 de más. Sí. Le sirve a la familia, no le va a cambiar al niño el diagnóstico, pero sí la familia va a saber si ha sido heredado o ha sido por azar. ¿Sí? Por eso es que uno quiere confirmarlo. En primer lugar, cuando nace un bebé y se sospecha de síndrome de Down, el bebé de por sí que nace está hinchadito, si bien tiene los rasgos, a veces es difícil la aceptación de la mamá y de la familia de si tiene síndrome de Down o no. Ahí es donde la intervención del genetista apenas nace el bebé, ¿sí? Es esencial, porque uno le confirma o le descarta, si bien en el menor número de casos descarta esa sospecha clínica del síndrome de Down, ¿sí? Que me ha pasado, pocos casos, pero me ha pasado decir, no, estaba hinchadito. Alejandra, ¿sí? En los otros le confirmas y ves si es trisomía libre 21, o sea, todo un cromosoma 21 de más, ¿sí? Que generalmente eso es al azar, o sea, que esa mamá no debería volver a tener otro chiquito con Down, o es un cromosoma 21 pegado a otro cromosoma, que generalmente es el 13, el 14 y el 15, en donde esa familia tiene un riesgo alto de que vuelva a suceder. Claro, y entonces eso es importante. Como el diagnóstico sirve para prevenir y tomar decisiones. Exactamente. ¿La diabetes también se puede ver? En diabetes no hay un estudio de rutina, no hay un estudio genético de rutina para ver la diabetes. ¿Y problemas de la vista, por ejemplo? Problemas de la vista no, si no está asociado a algún síndrome genético donde esté, por ejemplo, tenga otras manifestaciones clínicas, no. Generalmente cuando uno empieza a hablar de patologías, hay muchas de ellas que son multifactoriales, ¿sí? Sí. Entonces, abordarlas desde el punto de vista genético es muy difícil, ¿sí? Porque no solo intervienen distintos genes que tienen que alterarse, sino también interviene el ambiente, ¿sí? O algunas, por ejemplo, mira, te digo, cáncer de mama. Viste que hay familias donde la abuela murió de cáncer de mama, la madre tuvo cáncer de mama, la hija tuvo cáncer de mama, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, evidentemente hay un gen que está mutado en esa familia que hizo que las tres tengan cáncer de mama. Y sin embargo, no siempre es así. Se puede heredar la mutación en el BRCA1 o BRCA2 para tener cáncer de mama y por el ambiente, por tu situación en particular, que no lo expreses nunca. Entiendo. ¿Entendés? Es decir, dentro de la genética vos tenés todo el ADN y hay patologías que son causadas porque, como yo te decía ahí, a nivel cromosómico, uno en el microscopio ve un cromosoma de más, una alteración grande, ¿sí? Y hay otras donde está alterado apenas una región del ADN. En otras patologías están alteradas varias regiones. Alejandra, ¿cómo un médico actualmente en Salta determina pedirle a un paciente un estudio genético? Gracias a Dios en Salta ya es rutina, puedo decir, yo vine en el 2005 recién. ¿Y a vos te llegan esas órdenes médicas? ¿Está reconocido por el IPS? Está reconocido por el IPS, realmente no podemos quejarnos, fue una de las primeras obras sociales. ¿Y nos puedes dar ejemplos de cuáles son los temas por los que te llega el pedido de un estudio genético? Bueno, te di el ejemplo de los niños. De los niños. ¿Sí? Después estás ya en la edad infantil, donde, por ejemplo, tienen fallas de crecimiento, ¿sí? Se sospecha de un retraso madurativo o de un retraso mental, intelectual, tiene problemas de lenguaje el niño y no se sabe si es genético o no. Entonces, generalmente el neurólogo le hace los estudios correspondientes, lo ve el pediatra y ahí consideran, evalúan si es necesario o no que se le haga el estudio genético.
¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí?, tener problemas de lenguaje por un caprichito porque nació tu hermanito, ¿sí?, o porque tenés, yo también a los pacientes los hago que hagan la consulta psicológica, ¿sí?, porque a veces por problemas psicológicos hay problemas en el lenguaje, que ese chico tenga problemas en el lenguaje, afectación neurológica y atrás lo que esté originando eso sea una enfermedad genética. En unos años va a ser No una es lo mismo. cuestión muy usual y muy común. En los países desarrollados es muy común, es rutina. Es rutina. Realmente es rutina. También tengo entendido, o me equivoco, vos me corregís. Mira, perdóname, Sí. Fernando, Sí, si te puedo interrumpir. lo que vos quieras. Mira, Ale. Ilse, ¿ves cómo podemos estudiar los trastornos cromosómicos? Que era cuando yo te decía, cuando veíamos al microscopio esos 46 cromosomas Sí. para ver si están bien. En realidad los estudios podemos hacer de sangre periférica, de líquido amniótico cuando es prenatal, cuando Bien. se le hace una ecografía a una mamá que está embarazada y se sospecha que ese bebé viene con malformaciones. Se puede tomar también vellosidades coriónicas, que son pedacitos de placenta, ¿sí? Médula ósea, cuando un niño o una persona se sospecha que tiene una leucemia, el médico, el hematólogo, le toma una punción de médula ósea, se toma del esternón o de la cadera, ¿sí? Médula ósea es la parte interna del hueso, ¿sí? Y ahí le piden el estudio genético en donde yo, si veo que está alterado ese cariotipo, ese estudio cromosómico o citogenético, que es el mismo nombre, que representa lo mismo, si está alterado se asocia a un tipo de leucemia determinado. Bien. Y eso lo guía al hematólogo para decir, voy a hacer así la quimioterapia, si encuentra el defecto genético, después de la quimio vuelve a tomar la muestra, si desapareció el defecto genético dice, bueno, está respondiendo al tratamiento, si no desapareció, bueno, quizás la quimioterapia hay que hacerla más intensiva. O sea, sirve para diagnóstico, pronóstico y para el seguimiento. Y para el seguimiento. Vos te imaginas que IPS no puede negar eso, ni las obras sociales tampoco. Exactamente. ¿Cómo Con la se cobertura de asocia eso. todo esto, Alejandra, con la justicia? ¿Te ha llegado alguna vez pedidos Sí. del equipo de investigadores, la justicia? En realidad yo en el 2007 me acerqué a la Corte de Justicia y por acordada ellos me inscribieron como perito especialista en genética, _ADN. ¿no? Ah, qué bueno. Así que estoy inscripta. Me llegan casos para hacer estudios de paternidad. A mí la parte forense realmente no es de mi preferencia. Claro, es muy fuerte la parte forense. Es fuerte. Pero hablando de la parte forense, vos recién indicaste varios elementos del cuerpo humano sí. sobre los que se puede hacer el estudio. Sí. ¿Los forenses utilizan todo eso? Sí, exactamente. Es muy buena tu pregunta, Fernando, y es lo que a veces la gente tiene miedo, ¿no? Porque lo que más se cree es que dice, oh, la muestra de sangre es mejor. En realidad lo que buscamos los genetistas cuando vamos a hacer un estudio de ADN, ¿sí?, es buscamos tener ese ADN. Ese ADN está en el núcleo de las células. Entonces cualquier célula nucleada del cuerpo de una persona nos va a permitir obtener ese ADN y poderlo estudiar. Entonces, una gran sí. duda que yo siempre me encuentro con mucha gente se pregunta esto es, ¿qué cantidad de materia hace falta? ¿Un cabello o un mechón, por ejemplo? Bueno, yo te cuento. En realidad, con un cabello se puede, pero vos fíjate, un cabello es algo larguito, ¿sí? Sí. Pero el cabello tiene una sola célula con núcleo, que es la parte del bulbo, la raíz, ¿sí? Entonces, si vos me decís, a ver, Alejandra, haceme un estudio de ADN y yo quiero que me lo hagas con cabello, yo te voy a arrancar 15. Claro, para, ¿sí? Por si falla uno. Si fuese mi preferencia. Exacto. Pero obviamente quienes trabajan en genética forense y encuentran un cabello en el lugar donde se ha producido el delito, obviamente que ese cabello se recoge con una delicadeza absoluta y se corta para obtener ese bulbo y de allí directamente se lo coloca en un tubo y haces todo el procedimiento a partir del tubo. ¿Sí? Porque no podés manipularlo mucho, digamos. Con un micrométodo extraes el ADN y se procesa. Bien, Alejandra, se nos está acabando el tiempo. Yo te quiero que compartas con la audiencia un poco de tu vida. ¿Cómo es que una persona de tu edad llega a ser genetista? Que es una cosa, digamos, para Salta bastante reciente, bastante nueva, me imagino. ¿Cómo tomaste esa decisión? En realidad, yo tengo que agradecer a mis padres, ¿no? La educación que me dieron, siempre me dieron la mejor educación.
¿Viste cuando alguien aspira a que su hijo sea mejor que uno, ¿no? Ellos me han dado una educación tan excelente que ellos no tuvieron, que me enseñaron a aspirar. Yo no podía estudiar una carrera común. Yo amo la medicina, hubiera sido médica, creo, si no hubieran tenido el estímulo de mis padres, pero yo no quería curar a los pacientes, por un lado, porque sentimentalmente me comprometo mucho, ¿no? Entonces el laboratorio es una forma de tener un poquito más de distancia. Pero me encanta, hago genética aplicada a la medicina, hago investigación aplicada a la medicina, ¿sí? También me gusta hacer cursos y todo para enseñar a los médicos, porque muchas veces los médicos no piden los estudios pues se asustan ante el resultado. Claro. ¿Y cómo se llama el lugar? ¿Tenés como una clínica privada? Yo tengo una fundación de genética, tenemos, si bien empezamos en el 2005, adquirimos personería jurídica en el 2008. ¿Y mucha gente te acompaña? En realidad sí, somos poquitos los que estamos todos los días, ¿no? En la sede de la fundación, pero tenemos una apertura hacia los distintos hospitales. O sea, yo de rutina, por ejemplo, estoy en el Hospital Público Materno Infantil, porque me llaman porque un niño necesita un estudio, una mamá embarazada hay que hacerle un prenatal, el neurólogo sospecha si tiene retardo mental o no este chiquito. O sea, es rutina para mí ir al Hospital San Bernardo también, ¿no? Si está un adulto con una leucemia, hay que hacerle estudiar el estudio genético y todo. Y eso nos ha permitido, digamos, aprender a trabajar en conjunto. Yo nutrirme de ellos, nutrirme de las necesidades que había en Salta y poner a punto las técnicas acá, digamos, que eran necesarias para eso, ¿no? Mira, acá comentar, Alejandra, sí. te están haciendo una pregunta desde la audiencia. Dice, doctora, al tener un hijo con síndrome de Turner, sí, ¿hay riesgo de volver a tener otro igual? El síndrome de Turner es similar al síndrome de Down, con la diferencia que afecta el par de cromosomas sexuales. El síndrome de Turner es cuando es una nenita que tiene un solo X. La mayoría de las niñas con este síndrome es así el cariotipo, así uno lo ve, ¿sí? Es al azar, se ha producido porque hubo un error en ese momento. Sí. No debería volver a tener. Hay algunos casos, yo te diría un 1%, que puede llegar a ser producida por una deleción en el cromosoma X. Como ya tendría la niña, digamos, 2X y tendría deletada una zona, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya debería analizarse de otra manera. Bien. ¿Sí? Pero para no empezar a confundirlo, no debería volver a pasar. Bien, ¿querés contar alguna última cosa? Nos están prácticamente echando para cerrar el bloque. Bueno, de mi fundación me decías, nosotros hasta ahora no hemos recibido, me parece importante comentarlo, ninguna donación, ni subsidio económico ni del Estado, ni de particulares. Ese ha sido el gran objetivo y creo que después de casi más de 5 años de trabajo lo hemos cumplido. Quienes la integramos lo hacemos todo a pulmón. Y eso nos ha permitido, digamos, este altruismo nos ha permitido crecer como personas, así que desde la Fundación en realidad nosotros creo que agradecemos más a los pacientes que los pacientes a nosotros. Qué bueno, Alejandra, realmente para nosotros invitarte acá esta noche ha sido poner en contacto, digamos, la visión de derechos humanos que tenemos desde este programa con la medicina y con la justicia, a mostrar cómo se va extendiendo y cómo las ciencias van acompañando y cómo surgen personas como vos que acompañan desde su tarea cotidiana comprometida todos los días este avance del paradigma de derechos humanos. Sí. ¿No? Y vos fíjate que para Abuelas de Plaza de Mayo fue importantísimo el tema de que cuando se empezaron a usar los estudios genéticos para filiación, para establecer lazos biológicos, porque sin ello no podrían actualmente estar encontrando los nietos se recuperaron a partir de esto. Y ellas en realidad, yo lo que admiro de la tarea es que ellas se tuvieron que mover a nivel mundial hasta que lograron un doctor que estadísticamente logró una fórmula para darle solidez al vínculo a través del ADN entre abuelos y nietos. Bien, muchas gracias, Alejandra. Gracias a vos y cuando quieras vengo por un tema en particular. Cuando vos quieras, estás invitada siempre. Muchas gracias. Vamos entonces a un corte y nos volvemos a encontrar en unos minutos nada más con nuestro próximo invitado.